Bueno, vamos a continuar entonces en esta segunda etapa de la clase. Vamos a ver el tema de las ciencias sociales, centralizando el tema de la enseñanza de la historia y su posición dentro de las ciencias sociales. Bueno, para esto tienen entonces dos capítulos, el de Goffman, dentro del libro de Eisenberg y Alderoqui, Enseñar Ciencias Sociales, y esta primera parte de Luis Alberto Romero, Volver a la Historia. Bueno, la primera cuestión sería plantear desde el comienzo la necesaria visión de dos disciplinas inescindibles, inseparables, historia y geografía. Este planteo tiene, por un lado, la necesidad de no pensar en la acción humana despojada de sus condicionantes naturales. Es decir, el puro posibilismo, el puro voluntarismo o historicismo sería concederle a la acción humana, a la acción de la sociedad, la total posibilidad transformadora de su soporte de sobrevivencia, de su soporte material. Y por otro lado, la condición de quitarle historicidad a la geografía, es decir, existen como un agente más de la historia biológica, la especie humana, es decir, el sapiens es uno más de los agentes interactivos dentro de la dinámica del planeta, ¿no? Digamos, de los territorios. En ese sentido, la determinación estaría dada por una lógica secuencial de los movimientos naturales, es decir, la ley natural, los movimientos de la Tierra y la ejecución de esas dinámicas propias de lo geológico, lo atmosférico o de los desplazamientos naturales erosivos o fortuitos del resto de las especies nos pondrían a los humanos en condición de un interjuego en donde la historia de alguna manera queda, no digo invisibilizada, pero digamos en un segundo plano. La mirada, si ustedes quieren, más racional o más adecuada en los términos que estamos proponiendo con estos autores, sería la de una dialéctica. Una dialéctica entre naturaleza y sociedad, en donde existen factores condicionantes propios del medio y existe una transformación múltiple de todos los factores que inciden en las sociedades con creciente capacidad de intervención en el medio. Esto produce como síntesis un espacio, que es un espacio como construcción social, ¿sí? Un constructo, un derivado complejo, muy complejo, de las sociedades en acción, para decirlo fácil. Bien, hecha esta aclaración, vamos ahora a una mirada de las categorías históricas. La pregunta sería, ¿qué es lo que enseñamos de historia dentro de las ciencias sociales cuando enseñamos historia? ¿Sí? ¿Cuáles son de fondo los mecanismos de pensamiento histórico que introducen en los futuros alumnos la capacidad para leer históricamente las sociedades? Bien, entonces vamos a llamarle categorías a esos esquemas de interpretación y de lectura que nos permiten tener criterios de pensamiento histórico. Uno podría decir que tanto dicen Goffman como Romero, voy a hacer un mix acá,
La categoría central de lo histórico es aquella que permite pensar las sociedades atravesadas por la temporalidad. ¿Qué sería la temporalidad? Despejemos el tiempo físico. Si bien las sociedades transcurren, se desarrollan, nacen, viven, mueren, en un tiempo cronológico, que es un parámetro que asumimos respecto de otros parámetros externos, en este caso los astros y sus movimientos, con los calendarios, está claro que internamente las sociedades articulan, proyectan, planifican acciones en torno a estructuras anticuadas a las que tienen que transformar en un presente que es más bien evasivo, elusivo respecto de cuál es su forma, para tener un futuro que restaure, mejore, cambie lo que esa sociedad tiene. Entonces acá la lógica, la categoría central es cambio, pero el cambio no existe solo, es una díada, es cambio-continuidad. No todo cambia en las sociedades y no todo cambia radicalmente, es decir, todo cambia en un marco de continuidad de algunos factores. Entonces, la díada cambio-continuidad nos da a lo largo del proceso evolutivo de las sociedades procesos en los cuales los cambios han sido más radicales y hay pocas continuidades, y procesos en los cuales ha habido reformas profundas o reformas leves. Todo esto además está animado por transiciones, porque en las sociedades no todos los cambios ocurren como un corte, como una línea en un segmento temporal. Es decir, yo pongo varios siglos y trazo una línea. Esto es bueno para representar, pero esa línea no existe, no fue un momento. Fueron muchos momentos y generalmente eso lo llamamos transiciones, incipientes, aceleradas, consolidadas, en fin. En historia seguramente ustedes habrán visto esto de que llamamos periodos preclásico, clásico, posclásico, en sociedades en donde decimos que existe una forma social histórica incipiente que se va desarrollando, se consolida, la vemos en sus formas más acabadas y después declinan hasta desaparecer, pero mientras van desapareciendo aparecen otras formas que se van cimentando, edificando sobre alguna de las características de las que desaparecen. Bueno, por lo tanto, no existe en historia una creación en nihilo, es decir, no existe, no nace nada de la nada. De nuevo estamos en el plano de la dialéctica, ¿verdad? Entonces, categorías, temporalidad. Temporalidad o temporicidad, como la encuentren en los libros, pero temporalidad, ¿qué es? Es un tiempo histórico, un tiempo social, el tiempo del proyecto para los cambios. Categorías claves de la temporalidad, cambio-continuidad. Cambio-continuidad. Bien, ¿qué ocurre con los cambios? Aparentemente, como les digo recién, los cambios no ocurren de hecho en un instante. Como hay cambio y continuidad, hay ritmos de cambio, que a veces ni siquiera están sincronizados por un factor, sino que sabemos, en las sociedades operan múltiples factores. A esto lo llamamos multicausalidad. Distintos sectores, de acuerdo a sus actividades, a sus jerarquías, a sus posicionamientos, a sus distintas condiciones materiales, actúan, interactúan, juegan, tensionan sus vínculos, su convivencia, ejerciendo sobre el propio medio y sobre la propia forma de la sociedad, porque acá la cuestión es que cuando la sociedad decide, tensiona
resuelve conflictos, está cambiándose a sí misma a la vez que está ejerciendo cambios sobre el entorno, que es esto que llamamos espacio social. Bien, entonces, no tomen esto de entorno como algo que contiene. La geografía no es un continente de un sujeto. Digo, a la vez que se está produciendo ese espacio como construcción social, la sociedad cambia en sí misma. Entonces, podríamos decir que la multicausalidad son las razones, factores, intereses, motivaciones colectivas, sindicatos, empresas, Estado, holdings, comunidades, que con distintos grados de poder tensionan y generan múltiples condicionamientos para los cambios. Por ende, tenemos vedado en historia decir que algo pasó por A. No es que existe B producido por A. Existen múltiples factores. En muchos casos, esos factores son condiciones de posibilidad. Es decir, se estaba dando una base epocal de pensamiento que permitía que determinado tipo de liderazgo convocara a las masas, reclutadas por sindicatos, partidos políticos, asociaciones varias, y que producto de esto, la convergencia de esos intereses produce una revolución. Entonces, estamos hablando de condiciones de posibilidad, factor A, factor B, factor C, que convergen. Podemos decir después, apareció el liderazgo fulano, pero ahí cuando decimos apareció el liderazgo fulano, ese liderazgo fulano convergió, es decir, integró una cantidad de causas que son factores, relaciones de fuerza. Cuando digo relaciones de fuerza es, los trabajadores y los sindicatos se enfrentan naturalmente a las cámaras empresarias del ramo en el cual trabajan. Demandas salariales, demandas de mayor productividad. El Estado acá observa, arbitra, el legislativo legisla, opera, los tribunales del trabajo, etcétera. Otras agrupaciones que están en relaciones diversas con empresarios y trabajadores también actúan, en fin. Multicausalidad. Bien, mirado el escenario, los observadores tienen todo derecho a mirar desde los trabajadores o desde los empresarios o desde el Estado, y eso es una multiperspectividad. Los que estudian el fenómeno, este pasado, pueden entrar por alguna de estas vías y tener perspectivas distintas. Multiperspectividad. Bien, esto genera una controversialidad porque el que asume la posición de los trabajadores fundamenta una verdad, una condición de demanda de derechos. Los empresarios demandan una racionalidad económica de continuidad en las inversiones, en la productividad. Y en fin, el Estado, la continuidad de la legalidad y el legislativo, etc. Bien, entonces, esta multiperspectividad es natural a la historicidad. Los que estudiamos historia tenemos como un elemento no contradictorio. La multiperspectividad es inherente a la condición histórica. Y por otro lado, la controversialidad, que existan historiadores o investigadores que asuman e investiguen cada una de estas líneas sin que haya necesariamente que compelir y arbitrar cuál de ellas tiene la justicia de la correspondencia epistemológica, es decir, quién tiene la verdad. No hay verdad, la naturaleza social es este complejo, Ustedes dirán que la historia es algo inacabada, por supuesto, es provisoria e inacabada. Complejidad, cohesión, es decir, todo es complejo porque ocurre en muchas matrices al mismo tiempo, es coherente, pero es controversial, porque tiene multiperspectividad, porque es multicausal.
Bien, dicho esto, ¿de dónde deriva esta complejidad? Cuando le explico a los chicos, ¿de dónde deriva esta complejidad? ¿Cuáles son los lugares en donde la sociedad actúa regularmente de manera tal de poder estudiarla y comprenderla? Bien, uno diría, según Romero, que la realidad histórica es compleja. Es coherente porque ocurre simultáneamente. Un todo ocurre, pero al estudio, puestos a estudiarla, necesariamente debemos descomponerla. Esa descomposición o análisis, Romero la hace en 4 campos. Son el campo económico, el campo social, el campo político y el campo mental. Así lo llama Romero. Para los usos más cotidianos lo llamaremos cultural, campo cultural. Muy bien. ¿Qué debe tener alguien que asume el pensamiento histórico de cualquier realidad, en cualquier tiempo, de cualquier comunidad, asociación, horda, grupo, tribu, estado, nación? Bien, todos los hombres, mirados económicamente, deben acudir a su sobrevivencia. Esta sobrevivencia necesita impactar, transformar en forma extractiva la naturaleza. Entonces uno diría que todo marco histórico, todo tiempo, tiene un lugar, un marco territorial, ecosistémico, ecológico, tal como lo quiera llamar en la mirada geográfica. Es decir, tiene una cubierta vegetal, tiene un conjunto de especies y un marco trófico, una cadena trófica de convivientes de otras especies, tiene estaciones, es decir, de ahí una cantidad de recursos. Y entonces, digamos, la sobrevivencia genera en cada estadio histórico un marco de lo que podemos llamar factores productivos. ¿Qué serían los factores productivos? Bien, los factores productivos estarían dados por qué tengo para sobrevivir. Entonces ahí aparecen, pensando contemporáneamente, bueno, la posibilidad de lo que el marco natural me ofrece en términos de energía, en términos de recursos para mediar sobre esa propia realidad, es decir, qué transformo en herramienta o en utensilio para mediar sobre esa naturaleza. Es decir, habrá una cubierta vegetal, habrá pedernales, habrá tractores o habrá una alta tecnología productiva. La cuestión es que esa energía y esa tecnología permiten una acción transformadora. Obviamente está el trabajo y está la organización de ese trabajo. Llamémosle trabajo a la operación consciente para transformar el medio con fines de sobrevivir. Bien, los factores productivos siempre están dados por el suelo, el trabajo y después el capital, es decir, lo que esa sociedad va acumulando para poder transformar y obtener réditos acumulados de esa producción. Históricamente es mucho más interesante en dónde nace el conflicto histórico. ¿Qué es lo que hace que una sociedad se transforme a sí misma y transforme su medio de acción, su aparato de penetración en términos temporales? Y cómo va cambiando, va evolucionando y se va haciendo más poderosa. Bien, entonces uno diría que en el campo económico aparecen relaciones sociales de producción y de distribución del producto. Las relaciones sociales de producción serían quién manda para que el otro trabaje y qué se obtiene en cada caso como resultado del producto obtenido en esa producción. Uno podría extenderlo esto y pensar quién acumula lo que no se consume o quién acumula y distribuye eso producido en términos equivalentes o no equivalentes. Y esto daría lugar a
justamente lo propiamente histórico, las libertades, la justicia, la igualdad en torno de lo material, ¿no? Que es propiamente lo que llamamos economía política. Pero digamos, ahí está justamente la matriz de lo que llamaríamos campo económico. En toda sociedad tenemos que ver cuáles son los factores productivos y bueno, la siguiente cuestión es la propiedad de esos factores productivos y las relaciones sociales de producción y de distribución del producto. Bien, el segundo campo sería el social, pensando que las sociedades producen para su sobrevivencia, pero también hay una reproducción social que es natural a la sobrevivencia, que implica el nacimiento de instituciones propias de eh, la sobrevivencia de la especie, es decir, la familia, la convivencia, que es una administración de los recursos, el hogar, y finalmente la herencia. Entonces, estos patrones sociales establecen en cada marco histórico el nacimiento de instituciones que lo que producen es mediaciones entre ese aparato biológico inicial, la familia, los grupos parentales y los grupos secundarios, en donde aparecen la necesidad de organización en torno a los rituales, la necesidad de organización en torno a los aprendizajes y la continuidad de las prácticas de sobrevivencia, las jefaturas y organizaciones de las relaciones sociales de producción, finalmente relaciones más ampliadas cuando el aparato de la jefatura se haga más complejo y la división del trabajo social se haga más complejo. Por ejemplo, el nacimiento de jefes que después son monarcas, con consejos de ancianos que serán senados o parlamentos, aparatos militares, aparatos burocráticos, aparatos simbólicos, grandes estructuras eclesiásticas que conservarán los conocimientos referidos a lo que después llamaremos ciencia o llamamos ciencia, pero a la vez eh, mutándolos en rituales de carácter divino. Después pasamos al campo político, que está atravesado por una palabra que es poder. El poder es la relación que hay entre los hombres. Las relaciones sociales son siempre de poder porque establecen el marco de dominación, subyugación, atracción, coerción. No hay marco social en donde no haya que sobrevivir que no esté mediado por una organización política. Es decir, establecer el poder, establecer jerarquías que implican una supeditación y una subalternidad de alguien que se convierte en soberano, que no tiene a nadie por arriba. Entonces, esta estructura organizativa son los marcos que las sociedades establecieron como límites para interactuar. Entonces ahí aparece lo legal y lo gubernativo. Existen gobiernos, existen leyes, existen autoridades y existe una jerarquización que está sancionada por el Estado a través de tradiciones sociales. Es decir, en esta sociedad el que nace se convierte en esclavo y es esclavo toda su vida, o todos los que nacen son libres y ascienden en relación a distintos caminos de acumulación de conocimiento, jerarquía, prestigio, etc. El camino de ascenso social es militar, el camino de ascenso social es espiritual, eclesiástico, el camino de ascenso social es de acumulación económica. Cada sociedad entonces establece un marco de jerarquización y entonces establece un Estado, una forma jurídico-política de ese marco social. Entonces ahí aparece el Estado, lo que hoy llamaríamos partidos políticos, y los grupos que interactúan e intentan derrotar, sobreponerse a otros grupos para establecer sus intereses y sus jerarquías por encima. Y finalmente el campo cultural, o como dice Romero, mental, que es el que nos hace pensar en que todo lo material tiene un en vez, un revés, un lado B que es simbólico. ¿Qué significa esto? Todo lo real antes es mental, pero es mental dinámicamente. Por lo tanto, nada de lo que existe no existe en un plano simbólico.
El marxismo dice, ¿en qué medida una piedra fue hacha de mano? ¿Fue primero esa forma de hacha de mano en el plan mental de un operador que golpeó el hacha? ¿O una vez que la golpeó y la fracturó y vio el filo, pensó el hacha? ¿O una vez que utilizó una piedra quebrada como hacha y esa hacha, ese filo, produjo un corte mortal en un animal, generó ahí la posibilidad de hacer otro filo equidistante o opuesto, entonces ahí nace el hacha? Como haya sido, el huevo o la gallina, la cuestión es que ese formato hacha implicó una cadena de hachas sucesivas mejoradas que siempre tuvieron el plano simbólico. Es decir, la dialéctica de lo ideal real es una división necesariamente de unicidad, pero dialéctica. Entonces, la realidad es material, pero es ideal material. Los reales concretos, los que existen, son la síntesis de lo ideal real. Producidos. Esa producción fue material, no, fue también ideal real. Es decir, fue producido por una idea que se llevó a cabo con el trabajo. Por lo tanto, en sociedad, nosotros no somos una pura materialidad, somos simbólicamente una cantidad de ideas, de percepciones, de conceptos, de marco estético que está consolidado, difundido, manifestado. En la historia, tradicionalmente, hasta el último siglo XX, se estudiaba la historia de la filosofía como historia de las ideas sistemáticas, la historia social de las ideas, la historia del arte, la historia de la pintura, la historia de la ciencia, la historia de las religiones. Esas historias hacían convivir en un tiempo irreal lo más logrado por el hombre como arte, música, ciencia, arquitectura, filosofía. La Escuela Histórica de Anales, una escuela francesa que nació entre las dos guerras, generó un pensamiento histórico fabuloso respecto de las mentalidades. En toda sociedad existe una articulación que integra un modo de pensamiento colectivo respecto de lo estético, respecto de la jerarquía, respecto de la economía y la política. Estas mentalidades o plano simbólico de la existencia social se manifiesta por distintas vías y hace que los sujetos, que en realidad somos tripartitos, creemos en algo, creemos en algo, sentimos algo y hacemos algo, ¿no? Es decir, tenemos una vida dividida en sentimiento, pensamiento y acción, como tres planos de la existencia. Uno diría el plano de la espiritualidad, lo religioso, el plano de lo ideal racional, como decodificación de la realidad, imaginación de la realidad, transformación de la realidad en proyecto. Y después las prácticas reales, es decir, lo que se produce en la realidad, que es constatable, material y que tiene una concreción. Es indudable que todo lo que dije antes, económico, político y social, está de alguna manera reflejado en un marco que podemos llamar percepciones, mentalidades, ideología, y que es un plano de la historia que llamamos historia cultural. Ese plano compone el que de alguna manera podría responder este tipo de preguntas. ¿En qué creían los hombres de esta época? ¿Cómo lo expresaban? ¿Cómo se manifestaban los hombres de esta época? ¿Cómo se divertían? ¿Cómo sufrían o se alegraban con lo que vivían? Todo este plano es a la vez una respuesta, pero también cómo pensaban históricamente, cómo pensaban filosóficamente, cómo se dividían dentro de la sociedad en términos de pensamiento.
Y esto es mucho más complejo que lo que pasaba antes, donde solamente dejábamos registrado como histórico lo que pensaban las élites, lo que pensaban los grupos dominantes, que eran, por otro lado, los únicos que no eran analfabetos, ¿no? Piensen que hasta mediados del siglo XX, buena parte de la humanidad no tenía la posibilidad de decodificar, de velar la realidad, porque estaba en códigos que eran inaccesibles. Bueno, con esto más o menos estamos respondiendo a cómo mira la historia en términos genéricos. Ahora, ¿cómo lo llevamos al aula? Lo que ocurre históricamente, lo contamos en hechos, acontecimientos, uno a uno, infinitos. Claramente no. El historiador lo que observa es una sociedad durante un periodo con una cohesión más o menos general, una forma de sociedad económica, política, social, cultural, y a esto lo llama estructura. Las relaciones que existen entre las tensiones son regulares, es decir, se mantienen homeostáticamente de forma tal de no producir un cambio que altere esa forma. Cuando llega un cambio, una tensión máxima y esa forma se altera, lo que tengo es una revolución o una transición y tendré una nueva estructura o un periodo de transición hasta que se consolide una nueva estructura. Ahora, al interior de la estructura, los sujetos colectivos siguen generando interacciones y para explicar esa estructura necesito el proceso. El proceso es la dinámica de los acontecimientos dentro de una estructura. Las narrativas nunca son planas, no son mecánicas, A hizo B, B hizo C, sino el proceso necesita incorporar a una narrativa compleja todos los actores de un periodo y cómo desarrollaron esa tensión en términos del cambio-continuidad. Estructura, proceso para determinar cambio-continuidad dentro de campos que podemos reducir a económico, social, político y cultural. Bueno, por aquí lo histórico. Goffman, Romero. Ya seguimos.